Cuando uno lee una revisión sistemática, como lo hicimos en el video anterior, los investigadores siempre declaran que utilizaron Prisma para elaborar su artículo, su revisión sistemática. Y es eso lo que te quiero mostrar hoy. ¿Qué es lo que es Prisma? ¿De qué se trata y para qué sirve? En este artículo que encontré, un artículo español publicado en el Sevier, una revista de Medicina Clínica, hacen un artículo especial sobre la declaración Prisma. Dice una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. El, el artículo lo primero que describe es la historia de dónde nace este interés por hacer Prisma y qué es lo que había antes de Prisma, que es Quorum, una declaración Quorum, que lo que busca es mejorar la metodología de la realización de una revisión sistemática con metaanálisis. Pero Prisma hace una actualización de esta metodología, ¿ya? Y a través dice, un extenso documento detalla la explicación o la justificación de cada uno de sus 27 ítems propuestos. Son directrices, más que nada en la formulación de la pregunta de investigación, identificación de los estudios, extracción de datos, calidad de los estudios y riesgo de sesgo. Voy a ir directamente a lo que declara Prisma. Aquí en este primer cuadro, aquí están, acá hay 18 declaraciones y en el segundo, es la continuación, terminan por indicar los 27 puntos que ellos declaran que son importantes para hacer una revisión sistemática. En el punto número 1 dice, con respecto al título, se debe identificar la publicación como una revisión sistemática, metaanálisis o ambos. Entonces aquí, por ejemplo, si tú estás realizando una revisión sistemática, debería ir tu título con la estrategia PICOR, que la vimos en los videos también anterior, y punto seguido, revisión sistemática o revisión sistemática con metaanálisis. Con respecto al resumen, dice facilitar un resumen estructurado que incluya, según corresponda, antecedentes, el objetivo, fuentes de datos, criterios de elegibilidad de los estudios, participantes e intervenciones, evaluación de los estudios y métodos de síntesis, resultados, limitaciones, conclusiones e implicancias de los hallazgos principales y número de registro de la revisión sistemática. Aquí con respecto al número de registro, la Cochrane, que es donde alberga la mayoría de las revisiones sistemáticas, si no todas, ellos tienen un apartado cuando tú ingresas o te registras en tu página, en esa página de Cochrane, tú puedes subir tu título de tu revisión sistemática con la pregunta de investigación y registrar tu revisión sistemática antes que las hayas terminado. Junto con esto, Cochrane también te ofrece varias herramientas que tú puedes utilizar para la elaboración de la revisión sistemática. Con respecto a la introducción, dentro de la introducción debe ir la justificación y los objetivos. Dice, describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema, plantear de forma explícita la pregunta que se desea contestar en relación con los participantes, las intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño de los estudios. Esto es literalmente la pregunta estructurada que vimos en los primeros videos sobre la estrategia PICOR. Con respecto a los métodos, dentro de los métodos tienes que describir los protocolos y el registro, que era lo que te hablaba sobre el registro en Cochrane, por ejemplo, sobre tu pregunta de investigación, tu título, y ahí te van a dar un número de registro. Los criterios de elegibilidad, o sea, son los criterios de inclusión y exclusión.
con respecto también a la estrategia PICOR. Las fuentes de información, describir todas las fuentes de información, por ejemplo, base de datos, periodos de búsqueda, contacto con los autores para identificar estudios adicionales en la búsqueda y la fecha de la última búsqueda realizada. La importancia de esto es que tú digas de la fecha de término de la búsqueda para que nadie te pueda decir, por ejemplo, tú declaras que buscaste hasta el 20 de marzo del 2021, o sea que los artículos que hayan salido en abril, en junio, no van a estar incluidos en este artículo y tú ya lo declaraste ya. Eh, con respecto a la búsqueda, presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en al menos una base de datos, incluyendo los límites utilizados de tal forma que puede ser reproducible. Generalmente uno nunca ve solamente una base de datos, uno siempre ve a lo menos dos. En los videos anteriores también te describo y indico cuáles son las bases de datos más importantes, más relevantes y lo que uno suele ver en las revisiones sistemáticas como el Google Académico, Cochrane, Elsevier, el principal y el más famoso que es PubMed, epistemónicos, entre otros. La selección de los con respecto a la selección de los estudios, ya vamos en el ítem 9, dice especificar el proceso de selección del estudio, cribado, la elegibilidad incluida en la revisión sistemática y cuando sea pertinente incluidos en el metaanálisis. El proceso de la extracción de datos, describir los métodos para la extracción de los datos de las publicaciones, por ejemplo, formularios pilotados por duplicado y de forma independiente. Cualquier proceso para obtener, confirmar los datos por parte de los investigadores. Aquí Cochrane te dice también que la revisión de los artículos y de los datos debe de ser por lo menos, al menos dos investigadores independientes que evalúen los artículos, la calidad de los artículos y también más adelante el riesgo de los sesgos. Después listar el listado de la lista de datos, listar y definir todas las variables en las que se buscaron los datos. De nuevo la estrategia PICOR, fuente de financiación y cualquier asunción y simplificación que se haya hecho. El riesgo de sesgos en los estudios individuales. Esto también hay otra herramienta que los investigadores siempre declaran en las revisiones sistemáticas, que también está recomendado por Cochrane, que es el formulario o el checklist de QUADAS. Eso va a ser un tema del próximo video acerca de cómo se usa y para qué sirve QUADAS. Las medidas de resumen, dice, especificar las principales medidas de resumen, por ejemplo, razón de riesgo, diferencia de media, etc. Síntesis de los resultados, describir los métodos para manejar los datos y combinar resultados de los estudios cuando esto es posible, incluyendo medidas de consistencia para cada metaanálisis, dice. Riesgo de sesgo entre los estudios. Acá pueden haber, acá también entra QUADAS, porque pueden haber, entre los estudios puede haber mucha heterogeneidad. O sea que un estudio que tú estás incluyendo estudios de casos y controles y también estás incluyendo estudios de cohorte. Aquí esto hay que especificar qué riesgo de sesgo hay en sintetizar estos resultados para posteriormente transformarlo en un metaanálisis. Después dice análisis adicionales, describir los métodos adicionales de análisis, por ejemplo, análisis de sensibilidad o de subgrupos. Eso se llama metaregresión. En el caso que se hiciera, indicar cuáles fueron preespecificados. Con respecto a los resultados, está la selección de datos y las características de los estudios. Facilitar, dice, en selección de estudios, facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad e incluidos en la revisión.
y detallar las razones para su exclusión en cada etapa, idealmente mediante un diagrama de flujo. Eso también aparece en este artículo, lo vamos a ver más adelante. Características de los estudios. Hay que presentar las características para los que se extrajeron los datos, por ejemplo, la estrategia PICOR y duración de seguimiento, y proporcionar las citas bibliográficas. En el ítem 19 dice el riesgo de sesgo en los estudios. Aquí también entra Cuadas. Dice resultados de los estudios individuales para cada resultado considerado en cada estudio. Dice beneficios, daño, presentar el dato resumen para cada grupo de intervención y la estimación del efecto con su intervalo de confianza, idealmente de forma gráfica mediante el diagrama de bosque forest plot. Este es un gráfico que uno lo ve no tanto en las revisiones sistemáticas, en estudios de diagnóstico, uno lo ve en revisiones sistemáticas de otro tipo, aunque se debería de incluir igual. Prisma lo declara así, y en este estudio se ve el peso de cada estudio, el tamaño de cada estudio mediante unas imágenes que son como de diamante en estos forest plot, y también el, el índice de heterogeneidad que lo colocan como un i cuadrado o una q cuadrado. El riesgo de sesgo entre los estudios, nuevamente los sesgos, ver a través de cuadras 2, análisis adicionales, etcétera. Discusión, dice, resumen de la evidencia, aquí los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado principal, considerar su relevancia para grupos clave. Con respecto a las limitaciones, discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados. El riesgo de sesgo, aquí hay que ser bien transparente en cuanto a discutir los artículos que se incluyeron en la revisión sistemática. Con respecto a las conclusiones, proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras evidencias, así como las implicaciones para la futura investigación. Y por último, las fuentes de financiación de la revisión sistemática o otro tipo de apoyo, dice. Más adelante en el artículo muestran el diagrama de flujo de cómo se llega hasta el número total de los artículos que se van a incluir en la revisión, desde la búsqueda general de todos los buscadores de los sitios web, albergadores de evidencia, después el número total entre todos estos buscadores, después el número total de registro, el número total de registro eliminado, después los artículos que se leyeron completamente y los artículos después que se leyeron completamente, cuáles fueron desechados y el por qué, y después para llegar ya hasta el final de los artículos que se van a utilizar para los resultados finales. En conclusión, la declaración Prisma es un manual paso a paso para poder realizar una revisión sistemática con estos 27 puntos que ellos detallan. La idea es que de un comienzo la revisión sistemática sea de la manera más rigurosa y de calidad posible para poder recopilar artículos relevantes que respondan una pregunta de investigación que fue la que se hicieron los investigadores, y estos investigadores sean lo más transparente posible a declarar los resultados y los artículos que respondieron esos resultados, respondieron a esa pregunta de investigación. Independiente que exista algún sesgo de los artículos, entre los artículos o en cada artículo, estos sean declarados por los investigadores para que después la persona que está leyendo esta revisión sistemática sepa la calidad y el peso que tiene esta revisión sistemática, ya que
el lector lo más probable que esté leyendo para tomar una decisión clínica. Nos vemos en el próximo video, que se va a tratar del análisis de QUADAS 2, el análisis de riesgos de sesgos.